Bueno, gente, el otro día estaba viendo Shrek y me dieron ganas de recrear esta escena, así que les voy a mostrar un poco de cómo la hice. Primero, como siempre, arranco tirando la referencia dentro de Blender y haciendo un blockout. Un blockout es básicamente recrear la escena, pero con formas básicas, así ya tenés una idea de la escala y la perspectiva de las cosas. Así que hice eso rápidamente. Después me puse a modelar el baño, que era la pieza más importante, así que empecé con eso. La hice también con formas básicas y después, una vez que ya la tenía más o menos hecha, le puse más geometría y ajusté un poco más la forma de todo. Como ven acá también puse las sogas que tenían las maderas. Y después en el modo esculpir le hice un remesh y le esculpí un par de detalles. Después, una vez que terminé, le apliqué una textura de madera y para que se vea bien hay que hacerle un unwrap, y como tenemos mucha geometría, la forma más fácil es hacer un cube projection y acomodarlo un poco, y quedó así. Después le puse un displacement para que tome la forma de la textura y quede más realista todavía. Así que después terminé de esculpir toda la pieza, le apliqué las texturas a todo, más o menos las ajusté y quedó algo así el baño. Gente, los molesto un segundo. Si hacen contenido como yo o quieren usar música o efectos de sonido en sus videos o renders, les recomiendo mucho Epidemic Sounds. Tienen de todo, la verdad. Les dejo mi link en la descripción si me quieren ayudar, y de paso les dan 7 días de prueba gratis. Listo, sigamos con el video. Así que después pasé al terreno. Me importé todos estos pastos y piedras que los saqué de G-Scatter y de Quixel, todo gratis, así que les dejo el link en la descripción. Después esculpí un poco el terreno para que sea más irregular, y con el addon de G-Scatter me puse a repartir los pastos donde había que ponerlos. Usé un weight mat para pintar justamente donde los quería. Puse otros tipos de pasto también para que haya un poco de variación, y después manualmente puse estas plantas más grandes para tener más control de dónde las quería, y también las piedras del caminito. Después ajusté un poco los colores de todo usando el nodo de Hue Saturation Value, y después pasé a las lianas esas que están de fondo. Hice un sistema de partículas de pelos. La verdad que no quedaron tan bien, pero yo creo que si hubiera puesto un poco más de tiempo hubieran quedado mucho mejor, más cercanas a las referencias, pero bueno, quedaron zafables. Después me puse a arreglar la luz. Usé solo una Sky Texture, y acá, como ven, estoy poniendo planos para generar sombras sobre los modelos. Le da mucho más interés a las luces y a las sombras, y obviamente también lo hice para que se acerque más a la referencia. Algunos planos les puse un ruido conectado a la transparencia, así genera como si fueran hojas las sombras. Y una vez que tenía todo listo, lo rendericé y lo llevé a Photoshop para ajustar los colores. Y esto es algo que hago siempre en todos mis renders y siempre se los recomiendo. Después también agregué como un efectito de luz y unas partículas como para agregarle un detalle más. Y básicamente eso es todo lo que hice. Pasamos de esto, la escena original de la película, a mi render. Siento que quedó bastante bien, pero obviamente hay cosas que cambiaría. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. Bueno, si les gustó, háganmelo saber en los comentarios, y tengo más ganas de hacer videos de este estilo, así que si tienen alguna escena o película para recrear, déjenme en los comentarios que los leo. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente.